Ricardo Chacón. Como ven, una persona mayor, jubilada. Desde hace 4 o 5 años me dedico exclusivamente a la docencia en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Soy especialista en comunicación y en los últimos tiempos he tratado de aprender lo que es la transformación digital. De manera particular este día vamos a hablar sobre los derechos digitales, principalmente los derechos digitales de las personas mayores. Lo primero que tenemos que decir es que los derechos digitales de las personas mayores son fundamentales para las personas. Es la identidad que nos permite a nosotros conocernos en el mundo digital. Así como tenemos DUI, también tenemos que tener claves y tenemos que tener una identidad digital que nos conozcan. Obviamente, los derechos digitales de las personas mayores son importantes y están reconocidos, como lo vamos a ver posteriormente. Hay 3 problemas que tienen que ver con la identidad digital. 1, acceso limitado. Muchas personas mayores carecen de acceso a Internet o no saben cómo hacerlo. Esto nos obliga a no tener una identidad digital. 2, problemas del aprendizaje. Claro, la brecha digital, como se le llama en la actualidad, entre las personas que saben usar las nuevas tecnologías y las que no saben usarlas es grande. Basta recordar que cuando yo hice mi tesis de grado, la hice en una máquina de escribir mecánica. El gran avance que tuve fue hacerlo, la maestría, en una máquina eléctrica. Los posteriores estudios los he hecho con computadora. Pero esta oportunidad para irse metiendo en la tecnología no es fácil, porque uno ha aprendido de lo mecánico, pero se puede hacer. Y por supuesto hay una tercera razón que, digamos, dificulta la identidad digital, y es la inseguridad y desconfianza. Uno prefiere mejor ir a pagar al banco en vez de hacer una transacción a través de línea. Pero tenemos que aprender a hacerlo, para lo cual se requiere ¿qué? Identidad digital. Los adultos mayores tenemos derechos digitales y tenemos que exigirlos. ¿Y esos cuáles son? El acceso a Internet y tecnologías digitales. Nosotros tenemos que obligar a los que no nos quieren dar acceso a Internet a que nos lo den. La protección contra la discriminación y la marginación en el sistema digital. El resguardo y cuidado de mi información digital. Poseer y utilizar una identidad digital, que es lo que estamos hablando en esta ocasión. En definitiva, garantizar el derecho a la libertad de expresión y de información digital. Y ya vamos a ver más adelante que estos derechos los podemos exigir, no solamente porque son derechos que tenemos, sino porque la ley, la legislación nacional e internacional nos protege. ¿Qué se pretende lograr? Asegurar la protección de los derechos humanos de las personas mayores. No solamente tenemos que ser respetados como personas, sino también como humanos que tenemos acceso a mundo digital, creando entornos y servicios digitales transparentes y seguros que garanticen nuestros derechos como personas mayores, a través de políticas que protegen la dignidad, autonomía y, por supuesto, la participación consciente y activa del adulto mayor. Como dice la expresión que los jóvenes suelen repetir, sí se puede y sí podemos tener identidad digital y cuidarla. Tanto la ONU como organizaciones internacionales como la OMS o la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos garantizan y de manera expresa dicen que el Estado tiene que proteger los derechos digitales de las personas mayores. Ojo con esto, son derechos que tenemos y que son garantizados por organismos internacionales.
En El Salvador, Ley de Protección de Integración de Personas Mayores, aprobada en el 2022. En esta ley se garantiza no solamente la igualdad de las personas mayores, sino la necesidad de que estos tengan que identidad digital, que se cuide y que se respete. Si tenemos claro esto, ¿qué debemos de hacer? Los adultos, exigir desarrollo de modelos que garanticen la identidad digital, por ejemplo, en los sistemas financieros, en los sistemas de servicio, en los servicios públicos, incluso como lo vamos a ver después en el ocio. Ayudar a la formación tecnológica de las personas mayores, de lo simple a lo complejo. ¿Qué quiere decir esto? Aprender desde cómo encender una computadora, cómo tener identidad digital, cómo hacer un correo o cómo usar WhatsApp, hasta cosas más complejas como utilizar herramientas de inteligencia artificial para, por ejemplo, viajar, por ejemplo, descansar, por ejemplo, para comunicarse con otras personas y acercarnos a través del WhatsApp o a través de la llamada, videollamada con nuestro hijo que está en Estados Unidos o con nuestra hermana que no vemos desde hace 20 años porque vive en Europa. Esto se hace y se logra con formación tecnológica y, por supuesto, tener accesibilidad a todas esas herramientas. Enfaticemos varias ideas. Los derechos de la persona mayor tienen que respetarse. Dirección y autonomía de la identidad digital desde nuestro quehacer. Inclusión social en la dimensión digital. Valorarnos como personas digitales importantes. Y por supuesto, tenemos igualdad con todos los demás personas de la sociedad, porque queremos todos alcanzar un mayor bienestar. Tengamos claro estas ideas para poder hacer valer los derechos de las personas mayores. ¿Por qué? Porque a través de la identidad digital podemos tener autorrealización, tener un mejor estado de satisfacción y realización personal en la vejez, poder leer, poder comunicarnos, poder incluso utilizar recetas de cocina sacadas de YouTube o sacadas de sitios web especializados donde las personas mayores podemos autorrealizarnos. Protección familiar, fortalecer la solidaridad y la protección familiar y comunitaria. La salud, cuidar nuestra salud a través de la distancia es importante. Tenemos que aprender a usar las tecnologías para mejorar nuestra salud. Guardar y mantener la salud hasta que se pueda a través de los medios digitales. Y por supuesto, protección familiar. Asegurar la protección judicial efectiva para las personas mayores. Incluso cuando no se respeten nuestros derechos, podemos utilizar las redes sociales o los sitios web especializados para hacer la denuncia y poder darle seguimiento a temas judiciales. Haciendo prevalecer nuestros derechos podemos avanzar, informarnos sobre el tema sin salir de casa. Una gran ventaja que tenemos ahora con el mundo digital. Movilizar a otros afectados desde la casa. Otra gran ventaja que tenemos desde los sitios web. Dar seguimiento y exigir resultados sobre trámites, por ejemplo. Esto lo podemos hacer desde nuestra casa a través del mundo digital. Pero para eso, ¿qué tenemos que tener? Identidad digital, saber usarla y saber cuidarla. Evitar, por ejemplo, la discriminación laboral por edad. Identificación del problema, la experiencia de otros, cómo dar seguimiento y exigir que no se discrimine a las personas mayores desde el mundo laboral. Esto lo podemos hacer desde el mundo digital, pero requiere que identidad digital y educación digital y romper la brecha digital. O sea,
el alejamiento entre la técnica de los que saben y los que no saben. Derechos familiares de las personas mayores, conflictos familiares, derechos de los abuelos, desheredación, son temas que tarde o temprano la persona mayor tiene que enfrentarse. Si lo puede hacer desde el mundo digital, se ahorrará bastantes idas y vueltas, se ahorrará muchos problemas, pero esto, repito, y perdonen que sea insistente, requieren identidad digital, pero también requieren que aprender a usar el mundo digital. Cursos como este que Crecer proporciona, ayuda, permiten que las personas mayores puedan tener mayor conocimiento sobre el mundo digital. Protección económica y del hogar, otra de las dimensiones que nos permite el mundo digital. Jubilación activa, hipoteca inversa, fiscalidad, viudez, son dimensiones que la persona mayor tiene que enfrentar tarde o temprano. Y qué mejor que hacerlo desde el mundo digital. Desde el mundo digital. Saber gestionar ante la protección del consumidor. Derechos del consumidor de los adultos, toda la información accesible, reclamar siguiendo los procedimientos. Bueno, esto lo podemos hacer desde nuestra casa. Tercera, cuarta vez que repito, esto que supone identidad digital, alfabetización digital y sobre todo perder el miedo a la dimensión digital. Metámonos de lleno y veremos todas las ventajas que nos da el mundo digital. En definitiva, y tratando de ir redondeando para el tema de hoy, 1. Perdamos el miedo e iniciar el proceso digital. ¿Cómo? Busque ayuda. Este tipo de cursos es una de las posibilidades. 2. Nuestros derechos y las instituciones y procesos en los cuales apoyarnos. El mundo digital tiene sus procesos, tiene su propia lógica. Aprendamos. 3. Identidad digital y medidas de seguridad. 4. Conocer y usar las herramientas digitales básicas. Con estas 4 ideas podemos comenzar a navegar en el mundo de lo digital. Perdamos el miedo, tengamos identidad digital, hagamos respetar nuestros derechos digitales y, por supuesto, conozcamos el uso de las herramientas. A continuación, vamos a ver otra presentación donde de manera particular vamos a hablar sobre qué es la identidad digital, cómo lograrla y sobre todo, cómo cuidarla, cómo cuidarla. Vamos a ver las siguientes láminas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bien importante para las personas mayores, la identidad digital, que es la clave para poder desarrollar en las personas mayores una actitud positiva ante las nuevas tecnologías. Y después vamos a dar unos tips especiales de cómo hacer la identidad digital. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, ¿qué es la identidad digital? Bueno, la identidad es simplemente lo que somos ante los demás. Nos permite hablar, nos permite presentarnos, pero sobre todo permite que las demás gentes nos conozcan y no solamente nos conozcan, sino que nos identifiquen. La identidad es clave, es fundamental. En la actualidad, por ejemplo, el DUI, la partida de nacimiento, es lo que nos da una identidad formal. En otros países, cuando uno nace, le ponen un número y ese número es el que se va a utilizar como partida de nacimiento, como para inscribirse en la escuela. Además, también nos permitirá sacar el pasaporte y el documento único de identidad. Bueno, la identidad digital es clave, es crucial
y debemos de tenerla como tenemos nuestro nombre. Pero definamos qué es la identidad digital. Pues simplemente es la representación única de una persona en línea. Así nos van a conocer. Pero es importante entender que no solamente cómo nos van a conocer, sino cómo queremos presentarnos. La identidad digital también forma parte de mi identidad y de mi necesidad como persona de cómo quiero presentarme. La información digital es accesible en cualquier momento. Ojo con esto. Por eso es importante que la identidad digital sea clara, precisa y como yo quiero, porque siempre nos van a conocer así. Permite a los adultos mayores interactuar con el mundo digital de manera efectiva. Una sola identidad para entrar a todas las plataformas. Es importante gestionar esta información cuidadosamente y lo diremos después. No solamente gestionar, sino cuidarla. Características de la identidad digital. Tengámoslo claro. Es la representación personal pública. Incluye información como nombre, dirección e historial básico. El que usted quiera que conozcan los demás. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque en el mundo del Internet hay mucha gente que abusa. Y abusa cuando uno no sabe y da demasiada información. Ojo con esto. Segundo, permite acceso a servicios. Facilita el acceso a múltiples servicios en línea, desde banca. Bueno, sobrevivencia en crecer se puede hacer en línea, pero debemos de tener una identidad. Y por supuesto, nos permite una interacción social profesional. Refleja la vida social, profesional e incluso la del ocio, como lo vamos a ver después. En definitiva, me gusta ir adelantando y resumiendo. ¿Qué identidad digital quiere tener? Haga un perfil de cómo quiere que lo vean, lo conozcan y lo reconozcan. Repito, usted haga un perfil de cómo quiere que lo vean, lo conozcan y reconozcan. Ahora bien, sigamos en esta presentación. La importancia de la seguridad. En esta identidad digital es importante guardar la seguridad. Las personas mayores, ya lo veremos después, somos más vulnerables a que nos hackeen nuestras cuentas o nos suplanten identidad. Tenemos que ser sumamente cuidadosos, tener medidas de seguridad para preservar nuestra identidad segura. ¿Y cómo hacemos esto? Después lo vamos a ver en otras sesiones de manera más específica. Contraseñas seguras. Jamás utilizar esa contraseña tan famosa de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jamás utilizar esa contraseña de José 54, porque nací en el 54. Nada. Contraseñas muy seguras. Autentificación multifactor. ¿Esto qué es? No solamente se utilizan para contraseñas seguras, sino a través del teléfono, web, múltiples maneras de reconocer esas contraseñas y actualizaciones de seguridad. Ojo con esto. Esto es tan importante como la identidad. Haga una serie de claves para sus distintas plataformas y revise si cumplen los requisitos de seguridad. Esto lo puede hacer usted mismo. Hágalo directamente. No se lo dé a sus amigos, ni mucho menos vaya al cajero y le diga a un transeúnte, ¿me puede ayudar a ingresar a mi cuenta? Jamás. Como lo dijimos anteriormente, haga una serie de claves para sus distintas plataformas y revise si cumplen los requisitos de seguridad. Esto lo puede hacer usted mismo. Segundo, protección contra el phishing. Suena raro esta palabra, pero sepa que son los correos sin remitente o desconocidos que nos llegan a nuestro sitio web, que nos llegan a nuestro WhatsApp. Incluso
llamadas telefónicas que desconocemos. Hay que aprender a identificar estos correos electrónicos y mensajes sospechosos. Si usted no conoce el remitente, bórrelo. No importa que diga que tendrá la oportunidad de su vida. Bórrelo si no sabe de dónde viene. No hacer clic en enlaces ni proporcionar información personal a fuentes que usted no conoce. Si no conoce a alguien, no le dé información. El phishing es una amenaza común para la identidad digital. Ponga ejemplos de phishing que le han llegado a su correo, cómo detectarlo y sobre todo, bórrelos. La identidad digital es esencial en la vida moderna. Su correcta gestión es crucial para nosotros, los adultos mayores. Comprender sus características, como lo he dicho, es importante, es fundamental. Este ha sido el tema de hoy. Hemos hablado sobre los derechos digitales de las personas mayores. Hemos hablado sobre identidad digital, la necesidad de perder el miedo, la necesidad de hacer respetar nuestros derechos digitales y sobre todo cómo cuidar nuestra identidad digital, cómo cuidarla para que no nos la roben. A continuación, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas que nos puedan dilucidar o que ustedes quieran hacernos en esta ocasión. Quedo abierto a sus preguntas. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Antes que nada, quiero pedirles disculpas por los inconvenientes que tuvimos con el Internet y por lo cual se cortó la comunicación. Estamos en un falso vivo. Tenemos ahorita al licenciado Ricardo Chacón, quien dará la respuesta a las preguntas que muy amablemente nos han dejado ustedes en el chat. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Gracias por estar con ustedes y la oportunidad que me dan de servirles. Gracias. No sé si nos puede hacer el favor y abrimos la cámara para que lo puedan ver, licenciado. Aquí lo tenemos ya. Aquí nos han dejado y nuevamente le pido las disculpas. Tenemos algunas preguntas. Nos dice Miguel Fernández, ¿cómo combatimos como adultos mayores la brecha digital, licenciado? Perfecto. Primero perdamos el miedo. A nosotros los adultos se nos hace difícil y creemos que es más seguro, como lo decía en la presentación, ir al banco a pagar el ANDA. Pues no, es fácil hacerlo desde nuestra casa. Tenemos que perder el miedo. La sobrevivencia, por ejemplo, para los pensionados. No tenemos que ir a hacer cola, irnos en el bus, después hacer cola y después nos digan, está vivo. Hombre, lo podemos hacer en 3 minutos desde el sitio web. Entonces, lo primero es perder el miedo. Segundo, es importante alfabetizarnos. ¿Y qué quiere decir alfabetizarnos? Aprender a usar las plataformas, aprender a usar la web, aprender a usar los mensajitos. Y para aprender esto, perder el miedo y aprender estas herramientas, nada mejor que apoyarnos en los que saben, en estos tipos de cursos y sobre todo empezar de lo simple a lo complejo. A veces nos pasa también con los teléfonos de última gama. Nuestros nietos o nuestros hijos nos dicen, hombre, papá, cómprese un teléfono de última gama, hombre, y uno solo lo ocupa para hablar por teléfono y tomar fotos. O sea, uno tiene que tener una herramienta que va a utilizar y va también a aprender a utilizar esa herramienta. Incluso ya en la actualidad hay teléfonos con letras más grandes, para usarlos más fáciles para que nosotros podamos aprender. Entonces, empecemos a estudiar y tercero, a aprender. Sí, y agradezco su comentario, licenciado, sobre nuestra aplicación,
porque quiero mencionarles a nuestros pensionados que esta ha sido renovada y tiene mayores ventajas ahora y facilidad para que desde su casa puedan realizar esta comprobación sin ningún problema. Ya está, se trabajó en ella y tenemos muchas mejoras para beneficio de los pensionados. Bueno, nos dice Ana Rosales, ¿qué consejos nos puede dar para superar el miedo que como adultos mayores tenemos a la tecnología? Vemos que el miedo es lo que los está limitando, licenciado. Empecemos de a poco, empecemos a aprender a tener una identidad. ¿Qué quiere decir esto de tener una identidad? Un nombre, tener una foto que yo quiera presentar, o si no, un muñeco, tener la información básica que la gente va a saber de mí y aprender a usar primero correos electrónicos, la computadora, cómo gestionar un correo o el WhatsApp, empezar a usarlo, empezar a navegar en internet poquito a poquito, y a medida que vamos perdiendo el miedo, vamos entrando a sitios importantes, por ejemplo de salud, por ejemplo el tema financiero, pero primero necesitamos aprender lo básico, tener una identidad y empezar poco a poco a meternos al mundo digital. Perdamos el miedo a la web, perdamos el miedo al WhatsApp. Miren, muchos de ustedes probablemente tienen Facebook y probablemente pasan todo el buen rato haciéndole así a Facebook. Bueno, ya esa es una manera de entrar. Ahora, paren algunos, lea qué dice, comente, participe y ahí va a empezar a entrar al mundo digital. E incluso tendrá algunas cosas en Facebook, puede contestar en privado, puede contestar en público, like. Entonces, usted empieza a participar, empieza a perder el miedo y empieza a darse cuenta de que esto es aprendizaje. De acuerdo. Poco a poco. De acuerdo. Nos dice María Elisa Ayala de Guevara, ¿en qué otros cursos nos apoyarán sobre el uso de la tecnología? Tenemos próximos módulos, licenciado, y también otra sorpresa, ¿verdad? Por ejemplo, en el curso anterior, la licenciada Guevara empezó a manejar algunas plataformas, por ejemplo, de salud. Sí. Mi objetivo en esta sesión de hoy es ver la importancia de la identidad y cómo resguardarla. Después vamos a comenzar a hacer cursos más específicos, por ejemplo, en el uso de app de salud o app de diversión o app de comunicación. Miren, ahora qué fácil es aprender a comunicarnos con nuestros nietos o con nuestros hijos que están en Estados Unidos. Una llamada por cobrar, ya eso ya pasó allá en el pasado, pero eso necesitamos aprender cómo usar videollamadas, cómo usar el WhatsApp, cómo usar Internet. Poco a poco vamos a ir dando herramientas. Incluso hemos prometido que en alguna ocasión vamos a trabajar algunas herramientas de inteligencia artificial aplicadas, por ejemplo, a nuestra edad. Y verán que poquito a poquito podemos usarlas y beneficiarnos de ellas. De acuerdo, licenciado. Muchas gracias. Nos dice don Marco Antonio Cortés, mi problema es la compra en línea. La desconfianza nace cuando me solicitan los números de documentos de identidad, como sabe, saber qué empresa es confiable. Buen punto, buen punto. Y tengamos desconfianza. De repente nos mandan un phishing, o sea, un correo de esos falsos o desconocidos. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros primero? Ver que el remitente sea claramente definido. Que el correo no diga pajarito.com. No, si yo voy a hacer Amazon o si yo voy a hacer AFP Crecer, tiene que ser un sitio web oficial de AFP Crecer que va a decir finanzas afpcrecer.com. Ya tenemos algo de digamos,
indicios de poder tener confianza. Segundo, utilizar los sitios oficiales. Eso de que, mire, este sitio le va a ayudar a usted, no, sitios oficiales. Y segundo, garantizar que cuando uno va a hacer una compra, se diga que va a utilizar un método seguro. No lo puede poner en la web su número de tarjeta y además la clave atrás, jamás. Entonces debe decir, usted entra a un sitio seguro, ponga su tarjeta, pero antes de eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que sea un sitio oficial. Un sitio oficial. Entonces, cada vez más, por ejemplo, en Estados Unidos hay un 60-70% ahora de las compras que son por línea. Y bueno, ahora recién con el huracán en la parte del sureste de Estados Unidos, uno de los problemas serios que hubo fue la internet y se perdió el internet. Y la gente se volvía loca no porque no había luz, sino porque no podía comprar internet y que le llevaran el súper a su casa. Cada vez más hay sitios seguros cuando sepamos usarlos. No vayamos a entrar a sitios pajaritos. Ustedes le dicen, mandan un correo que dice Juan Pérez @gmail.com. ¿Quién es Juan Pérez? Tiene que decir AFP Crecer. Banco X, Banco Y, sitio oficial. Y si es un sitio oficial, yo puedo entrar con cierta seguridad. De acuerdo, y si me imagino tienen más dudas, pueden consultarle a sus hijos, sus nietos, para que les aclaren si les llama mucho la atención la información que les están proporcionando. Dice la señora María Elisa Ayala de Guevara, muchas gracias por el tema, es información muy valiosa e interesante para saber y estar bien informados. También nos dice el señor Antonio Pineda, ¿qué instancias puede dar acompañamiento por abuso del sistema financiero aprovechando la indefensión del adulto, haciendo cargos financieros o abusos? En mi caso, me han retirado documentación de la hipoteca de mi casa porque el codeudor dejó una deuda con ellos y quieren que yo cancele sin tener nada que ver con esos préstamos. ¿Alguna recomendación de instancia? He tratado con la DFC, el sí es la superintendencia, pero no me han dado respuesta. Bueno, usted ha seguido el camino, y el camino tiene que ser con la Defensoría del Consumidor y con la superintendencia, con la ventaja que tenemos en la actualidad que le podemos dar seguimiento a su denuncia a través de los sitios electrónicos. Pero ahí no hay vuelta de hoja. Usted tiene una herramienta digital, pero tiene que hacerse a través de las instancias oficiales, Defensoría del Consumidor, que tiene el derecho de atenderlo. Las instituciones bancarias donde usted tuvo problemas también tienen el deber de atenderle y darle una respuesta. Guarde todos esos correos porque si no le dan respuesta, usted puede reclamar. O sea, uno de los principios, uno de los derechos base de la información digital es la transparencia. ¿Y qué quiere decir la transparencia? Que mis acciones que haga con una institución pública o privada pueden ser dadas a mi persona y pido la autorización. Nadie me puede negar y decirme, no, yo no le puedo dar información de su caso. Entonces yo tengo el deber y el derecho de pedir la información. Entonces es importante darle seguimiento digital y las instancias legales, comenzando por la institución que tiene el problema, Superintendencia de Defensa del Consumidor. De acuerdo, licenciado, nos dice Lady Sidalia Hernández, gracias por la información. La señora Blanca Alicia Hernández nos dice, buenas tardes, me dijeron que desde Brasil estaban queriendo ingresar a mi cuenta, que cambiara la contraseña. Son situaciones que se dan y en los que ella veo que sí está un poquito ahí pendiente de que no es así. Sí, pero ahí fíjese que gran parte
de los fraudes es por culpa nuestra, porque tenemos claves que son simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 55, o sea, son claves simples. Hay que poner un poquito más de claves más difíciles. Y segundo, estarlas cambiando relativamente con cierta frecuencia. Por si la quieren hackear, ya usted tiene una nueva clave. Con cierta regularidad hay que cambiar esas claves y no quedarnos tampoco con una clave para todas nuestras cuentas. Ojo con eso. De acuerdo. Don Víctor Manuel Verdugo ya tiene la respuesta porque nos consultaba eso. ¿Cuál sería su recomendación de cuánto tiempo tener una contraseña? Y también el próximo módulo se trata de eso, de cómo de proteger su futuro y la seguridad en línea y las contraseñas personalizadas. Ahí en el próximo módulo les van a enseñar cómo gestionar las contraseñas. Dice doña Ana Vilma de Mengíbar, ¿cómo saber si nos han hackeado el Facebook? Usted se va a dar cuenta inmediatamente, porque le van a aparecer un montón de mensajes que usted... A ver, ¿qué es Facebook y qué es Twitter? Son comunidades virtuales en el cual usted se relaciona con su comunidad de amigos, de conocidos. Uno no le da permiso a un desconocido a que entre a su comunidad. Correcto. Cuando de repente aparecen un montón de extraños, lo más probable es que han entrado por la puerta de atrás. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado y mire, hacernos así en las manos rápidamente para cambiar clave. Porque los hackeos, repito, muchas veces nosotros lo permitimos al tener claves simples, nunca las cambiamos o las compartimos. Ojo. De acuerdo, gracias licenciado por esa respuesta. Don Hugo Vargas nos dice, gracias por este curso, muy interesante. ¿Me puede informar sobre un sitio web de tutorial sobre Word de Windows? Gracias. Más simple no puede ser. Entrar a Google y poner curso virtual de Word y le van a aparecer una cantidad de ellos y la mayoría son gratis. De acuerdo, gracias. Dice Andrea Linares, ¿qué acciones concretas pueden llevar a cabo las familias y los cuidadores para apoyar a los adultos mayores en su proceso de aprendizaje? Empecemos, repito, empecemos de lo simple a lo complejo. Tengo una identidad. Segundo, empiece a aprender a usar esa identidad, por ejemplo, en sitio web, en el correo electrónico. Después de manejar correo electrónico, entre a redes. Y en redes, por ejemplo, Facebook, Twitter, los chats, poquito a poquito, en la medida en que usted va a cada una de ellas poniéndole una clave y aprendiendo y acostumbrándose y sobre todo perdiendo el miedo. Entonces, claro, y de repente usted quiere entrar y hacer una transferencia internacional, no, vamos, pasito tuntún nos decía la canción hace unos años, ¿no? Así es. Licenciado, dice Janet Burgos Cruz, ¿cómo se inicia a crear la identidad digital? El nombre que usted va a tener, el nombre que va a hacer público, la imagen que tiene y las características básicas que quieren que usted conozca. Al decir las características básicas, usted puede decir adulto mayor o persona mayor profesional en ciencias jurídicas. Punto. No tiene que empezar a decir toda su historia. Con esos elementos, usted le permite empezar con esa identidad básica, empezar a usar las herramientas para que puedan navegar y lo conozcan con esa identidad que usted presenta. Es como su DUI. Usted cuando fue a sacar su DUI, ahí está la identidad ciudadana de su persona y ahí están los datos básicos. Y ese DUI usted lo cuida, ese DUI no lo da a diestra y siniestra, Claro. sino que lo cuida. De Lo mismo acuerdo. es lo digital.
De acuerdo, muchas gracias, licenciado. Nos dice Ana Beatriz Ortiz Mercado, ¿hay algún tutorial para realizar el video de reporte de sobrevivencia desde casa? Sí, le digo que está en nuestra página web, pero me comprometo a enviarle a su correo electrónico el link para que usted pueda acceder y saber cómo puede hacerlo fácil, rápido y seguro por medio de la aplicación desde su casa. Menos No, de 3 minutos. sí, Menos sí, de, incluso ya la segunda vez que lo hace en 1 minuto. sí, Tarda sí, más en porque marcar. sí. Nos dice don Julio Antonio Celaya Lazo, reaprender es la clave, no toca de otra. Apoyarse con personas familiares que nos enseñen, tarde o temprano dominaremos lo esencial. Este curso es valioso. Hay una cosa que quiero recalcar aquí. Es importante que nuestros nietos, nuestros hijos nos ayuden, pero que no nos lo hagan todo, sino que nos enseñen a hacerlo. Resulta que al nieto le sale más barato, porque él es un nativo digital, decir, mira, búscame tal cosa, y que lo Sí, haga. No, a ver, un momento, ¿qué hiciste y cómo lo hiciste? ujú, Entonces, aprender el proceso, no el resultado. Porque si no, el día que no esté mi nieto, está en clase, entonces ahí entonces empiezan los problemas para mí. Se me olvidó qué hacer. No, usted aprendió a hacer el proceso, no el resultado. correcto. Nos dice Mercedes Carranza, ¿cómo saber si una app es falsa? Eh, es bastante complicado. Lo único que le puedo decir es que las apps generalmente tienen un remitente oficial. O sea, tienen que tener un remitente oficial. No pueden tener un correo de base o un sitio web pajarito. Y al decir pajarito, ¿qué quiere decir? juanhotmail.com. Yo veo que algo es juan.hotmail.com, lo borro, excepto que yo sepa quiénes son. Entonces, las aplicaciones, ahora hay muchísimas aplicaciones y hay aplicaciones para todo. Tengamos cuidado en bajarlas, pero sobre todo, lo primero que yo sugiero es que sean de sitios oficiales, no de sitios piratas. De acuerdo, licenciado. Nos dice Carlos Rosales Torres, muy buena exposición, gracias, licenciado. Dice María Ofelia Delgado, solo agradecer la presentación muy clara. Dice David Ernesto Alvarenga. Buenas tardes, usted expone que la identidad es como el DUI. La identidad digital podría definirla en pocas palabras. Gracias, licenciado. Ok, la identidad es igual que la identidad física, nada más que digital. Es más, los derechos que resguarda las Naciones Unidas y la legislación, fíjense que curioso, no han hecho derechos especiales digitales, sino lo que han hecho es recoger los derechos, libertad de expresión, la vida y todo eso, que se han puesto al mundo digital. O sea que si uno quiere tener identidad digital, primero tiene que tener identidad física. Es la identidad física puesta en digital. De acuerdo. Nos dice Frine Castillo, gracias por la ponencia, feliz tarde. Bueno, con esto concluimos las consultas. Muchas gracias, licenciado, por sus respuestas tan acertadas y le doy las gracias por este módulo nuevamente y los esperamos en el próximo miércoles con el módulo 3, Protege tu futuro, seguridad en línea y contraseñas personalizadas. Ahí van a tener muchos ejemplos ya sobre cómo hacerlo. Así es. Así que buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.